Bienvenidos a la UNAM Responde, hoy viernes, que es nuestro último día de transmisión desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que a lo largo de 10 días este edificio emblemático del centro histórico se convierte en un espacio de creación, de imaginación, de conocimiento y de ideas para generar nuevos diálogos y nuevas conversaciones en torno a muy diferentes temas, y de todo ello estaremos platicando durante los próximos minutos. Comenzamos. Sobre las cartas como medio de comunicación, de expresión, pero también como herramienta de creación literaria, platicamos esta tarde a propósito del conversatorio y de 4 publicaciones que Libros UNAM ha propuesto para esta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, y por ello nos da muchísimo gusto recibir esta tarde a la escritora Diana del Ángel, quien tiene una experiencia o una visión particular precisamente de esta forma de expresión. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, aquí en este stand universitario. Ajá, exacto. Con la UNAM. Oye, pues hay mucho que platicar. ¿Qué son las cartas? ¿Qué es la literatura epistolar? Pues es la literatura justamente que se conforma, es una literatura muy antigua, ¿no? De cartas, es decir, o epístolas, que era la palabra antigua para hablar de cartas. Y tiene una particularidad que está muy cercana a lo íntimo. Cuando tú lees una carta, te enfrentas a conocer pues los sentimientos de las personas, a las emociones que están conociendo, y también son un reflejo de, pues digamos que de la época cultural. Entonces son documentos muy interesantes, sobre todo porque varios de ellos no están escritos o no fueron escritos pensados para publicarse. Entonces cuando son publicadas, pues te asomas así como que a conocer información sobre las autoras o sobre los autores que no te esperabas, ¿no? Que en ese sentido es que son revelaciones. Lo que quería decirte justo es eso. ¿Son las cartas un género literario tal cual o cuándo se convierten en eso? Totalmente. Durante mucho tiempo hubo un cierto menosprecio hacia las cartas porque se pensaba que no eran literarias. Sin embargo, conforme ha avanzado los estudios literarios, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que sí, hay muchos recursos que las autoras o que los autores ponen en estas obras que son de carácter totalmente literario, ¿no? Porque un escritor pues nunca deja de ejercer la literatura, así esté escribiendo cartas. Y algo que también es muy interesante de la literatura epistolar es que en ella puedes conjuntar muchos otros géneros, ¿no? Por ejemplo, puedes meter narraciones, o puede haber también un tono ensayístico o un poema, ¿no? Que es el caso de una de las cartas de justamente de Rosario Castellanos, ¿no? Que recientemente fue editado por la UNAM, y ahí hay 2 momentos en donde le manda 2 poemas a Ricardo, un soneto que digamos que es de los poemas más raros de Castellanos, y un poema que es menos conocido de la misma Castellanos, ¿no? Entonces eso es muy interesante, encontrarte como esos hallazgos. Es algo que también es muy interesante a la literatura. Cuéntanos de los lectores, de las lecturas y de lo que significa el tener un libro de este tipo en nuestras manos, porque nos habla, como ya nos decías, pues vamos, se trata un poco de leer las palabras que están ahí, pero de leer el contexto, de leer a las personas que lo están escribiendo, y en este sentido se ha relacionado mucho la literatura epistolar con las mujeres. ¿Es así? Sí, lo que sucede es que durante mucho tiempo la escritura para las mujeres no estaba del todo permitida, ¿no? O había mucha censura sobre lo que podían escribir, o no tenían los espacios suficientes para publicar. Entonces lo que hicieron muchas escritoras fue justamente verter todas sus inquietudes literarias en las cartas, ¿no? Y es por eso que ahora cuando se reeditan, cuando se traducen, cuando las publican, entonces podemos acercarnos a estos materiales y ver que en efecto pues son parte de la escritura literaria, ¿no? Pero también algo que es muy interesante es que nos permite asomarnos a una parte muy íntima de las escritoras, ¿no? Te decía, aquí en el caso de Castellanos, pues justamente encontramos una serie de menciones que no solo tienen que ver con lo emotivo de su vida, sino también con el aspecto cultural, ¿no? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en este de Mary Wollstonecraft, en donde ella
son una serie de cartas que escribe desde distintos países, ¿no? Desde Suecia, Noruega, y ella va combinando la literatura epistolar con la literatura de viajes. Entonces es muy bonito porque cuando los lees parece que estás propiamente haciendo un viaje con ella, ¿no? Y hay distintas formas de escribir, porque esta tiene que ver con un poco un estudio, un análisis de quienes han escrito literatura epistolar en otros momentos. Ese es un ensayo que es, podríamos decir, totalmente revolucionario en el sentido de que cuando Camila Enríquez Ureña lo escribió, todavía no, en los estudios literarios todavía no se había tomado la conciencia de la importancia que tienen las epístolas, ¿no? Entonces ella lo que hace ahí es un pequeño estudio de 4 escritoras de sus cartas, ¿no? Para decir, bueno, aquí hay algo importante, hay algo lo que tenemos que atender, no solo son confesiones, ¿no? Que era una de las maneras en que se denostaba esta literatura, sino que también hay pues un despliegue de pensamiento, una puesta en escena de recursos literarios, poéticos, narrativos, ensayísticos, y entonces digamos, ella plantea la complejidad que hay en este género y por qué, por lo tanto, debe considerarse un género literario digno de estudiarse, de leerse, de reeditarse. Y de publicarse, por supuesto, de leerse. Oye, hay un tema que ya habías mencionado, pero me gustaría que para terminar habláramos justo de esto, que tiene que ver cuando una carta que parte de lo íntimo, de lo privado, se vuelve en parte de lo público, justo para el conocimiento del mundo entero, como sucede justamente con este libro, Cartas a Ricardo, de Rosario Castellanos. Pues eso tiene mucho que ver, gracias, digamos, a los herederos, ¿no? A quien tiene, digamos, los derechos de publicar estas cartas, ¿no? Y en ese sentido es como un gran agradecimiento para, o sea, de parte de las lectoras y los lectores, porque tener la posibilidad de conocer el pensamiento de Castellanos, ¿no? O sea, como en estas cartas ella, te digo, no solo habla de sus emociones, sino también habla de todas sus inquietudes intelectuales, de que siempre está pensando en lo que está escribiendo, que siempre va al cine, pero porque está vinculándolo con un interés intelectual. Entonces es muy interesante porque eso permite que las jóvenes, ¿no? Los jóvenes lectores de hoy se identifiquen mucho con ella, ¿no? Y la sientan mucho más cercana por esta cualidad íntima que tienen las cartas, ¿no? O sea, ellos sienten que Rosario también les está hablando a ellos, a ellas, y esa operación pues es muy bella. Claro, ¿no? tiene este doble mérito porque conocemos la obra que fue escrita para ser publicada, pero conocemos esta parte que surgió en el ámbito de lo individual. Oye, para terminar, estamos hablando de cartas que podría ser un género en peligro de extinción por las redes sociales, por las dinámicas cotidianas, ¿o cómo lo entiendes hoy en día? Yo creo que no, creo que hay como una especie de revival, ¿no? De las cartas. Porque, por ejemplo, ahora en el concurso que se hizo de cartas a Rosario hubo una gran convocatoria, se recibieron muchísimas cartas, todas ellas de muy buena calidad. Y yo, por ejemplo, también en mi experiencia con la gente pequeña, o sea, con niños, veo que les gusta mucho escribir cartas, ¿no? O sea, que hacen cartas para sus papás, para sus mamás, Entonces eso nos habla mucho de cómo está presente, porque o sea, la cuestión con la literatura epistolar es que obedece y que responde a una inquietud humana, ¿no? De dar a conocer lo que estás sintiendo, lo que estás pensando. Entonces, eso sigue presente y por eso la carta también sigue siendo un medio muy actual para eso, ¿no? Para conectarnos con las otras, con los otros. Y ejemplo de esto es el libro que nos comentas, Cartas a Rosario, que es el resultado de un concurso que se abrió hace algunos meses y que pronto tendremos en nuestras manos para poder seguir hablando de este tema. Muchísimas gracias, Diana del Ángel, poeta, escritora y también pues una excelente comunicadora. Gracias, Diana. Muchas gracias a ti. Y seguimos con más de lo que ocurre en este Palacio de Minería, aquí en La UNAM Responde. Cuando el ser mujer, indígena y poeta se convierte en motivo de orgullo y satisfacción, desdibujando todos esos temas en el ámbito de la discriminación, surgen obras potentes y sensibles como Cuerpo Roto. Y de ella precisamente platicamos con su autora, la poeta Nadia López García, poeta mixteca, universitaria y además gestora cultural. Qué gusto tenerte en La UNAM Responde, Nadia. El gusto es mío, qué belleza poder platicar contigo hoy. Pues qué gusto que estés aquí porque eres una poeta que ha tenido mucha voz y que
sido muy potente justamente durante los últimos años en el sentido de impulsar y reconocer las lenguas indígenas. ¿Qué significa para ti ser escritora, ser poeta en lengua indígena además, de lenguas indígenas? Bueno, pues es un reto porque hay que ser muy sinceras y muy claras y decir que a pesar de que hay un conocimiento y reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística de nuestro país, que nuestra misma UNAM tiene toda una colección, ¿no?, que se abre desde, por ejemplo, Punto de Partida, periódico de poesía, desde El Ala del Tigre, donde hay presencia de escritoras y escritores en lenguas indígenas, pues realmente en el panorama de la literatura mexicana estamos en un porcentaje muy pequeño de personas que son publicadas, que son leídas, que son invitadas a ferias de libro, frente a un número muy grande de escritoras y escritores en español. Entonces, para mí, en algún momento lo dije y lo dije con mucho dolor, ¿no? A veces publicar en español en México incluso tiene un poco más de posibilidades de ser leída, ¿no?, de ser publicada, tiene mucho mayor alcance. En cambio, publicar en una lengua originaria, de pronto, sí es una apuesta totalmente yo pienso muy política, ¿no?, de cómo escribes un libro en una lengua que probablemente va a tener pocas y pocos lectores. Esto tiene que ver mucho con que todavía, yo pienso que ya tendríamos que dejar de hablar de literatura mexicana y más bien tendríamos que hablar de las literaturas mexicanas que hay, o sea, literatura mexicana en español, literatura mexicana en mixteco, literatura mexicana en zapoteco, un poco reconociendo que cada lengua tiene su propia potencia poética y también cada lengua tiene su propia posibilidad de ser y por tanto su propio canon también literario. Justo de eso te iba a preguntar, ¿cómo es que siendo una poeta en una lengua originaria has decidido utilizar el español para impulsar esa otra lengua y al mismo tiempo las otras muchas lenguas que se hablan en nuestro país? Sí, de pronto algo que como que yo me convencí a muy temprana edad fue que el bilingüismo en nuestro país tiene como una carga también como de estatus. De pronto ser bilingüe en una lengua extranjera no tiene el mismo estatus que ser bilingüe en una lengua originaria, por ejemplo. Entonces pensé, digo, bueno, si soy bilingüe, vamos a usar el español como esa lengua tránsito o esa lengua puente que nos permita acercar a otras lenguas indígenas y también un poco como reconociendo que es importante tener aliadas y aliados. Y el español es un aliado y es una aliada para poder hablar de las otras diversidades lingüísticas. Y no solo estoy hablando de mi lengua, el tunzavi, sino también de otras lenguas que pues están en el mismo panorama, ¿no?, que son lenguas que tienen pues más de 40 años, digamos, en la escena de lo público. Sin embargo, pues bueno, eso es un número muy pequeño a diferencia de toda la tradición literaria en español. Así que pues algo que he pensado es que es importante generar más espacios audibles y visibles para que autoras, autores en lenguas indígenas tengan espacios para poder nombrarse, para poder publicar, para poder leer su obra y que pues por supuesto haya gente que se acerque, que la reseñe, que la consulte, que la comparta, ¿no? Y creo que por eso este espacio contigo es un espacio imprescindible, ¿no?, que tiene que ver con que las personas que nos vean, que nos escuchen, puedan saber que hay literaturas en México y que están en diferentes idiomas. Y que es una forma de reconocimiento sí a las lenguas, a los universos, a las culturas, pero también a las mujeres. Y lo decía al inicio, estamos hablando hoy de la publicación de Cuerpo Roto. ¿Qué parte de esta Nadia oaxaqueña, pero también de la Nadia chilanga y universitaria están presentes aquí? Porque hablas justamente de este reto que tiene que ver con el dolor, pero también las satisfacciones que se van recogiendo a lo largo del tiempo, Nadia. Sí, bueno, Cuerpo Roto es un libro muy pequeño de poemas que algunos los escribí hace ya algunos años, algunos son muy recientes y que tiene que ver con una experiencia literal corporal, ¿no?, de mi tránsito en esta ciudad, pero también de mi tránsito en la frontera norte. Yo crecí en la frontera con Estados Unidos, también pues crecí en Oaxaca y sigo creciendo en esta ciudad, ¿no?, que hace algunos años me recibió para estudiar justo en la UNAM. Y todas estas experiencias de vida que de pronto cuando tienes un cuerpo femenino, moreno, migrante, indígena, que se llena como de ciertas categorías, nos cuesta un poco más hacernos audibles, nos cuesta un poco más transitar sin tanto dolor, sin tanta cosa.
Entonces, de alguna forma para mí la poesía tuvo que ver con poder escribir ese dolor que yo estaba atravesando por vivir en una ciudad con millones de personas, ¿no? En las que yo, habiendo tantas personas, me sentía tan sola cuando recién llegué, pero también vivir en una ciudad en la que aprendí a desmitificar lo que a mí me habían enseñado que significaba ser mujer, donde también tuve las primeras hermosas alegrías, donde conocí, por ejemplo, a mi pareja, ¿no? Que ya llevamos como 10 años juntos. Entonces también ha sido una ciudad que me ha dado mucho. Y también creo que hay que decirlo, también me ha quitado mucho, pero no ese quitado no tiene que ver solo con cosas dolorosas, sino también me ha quitado ideas que yo traía. En muchos de nuestros pueblos de pronto hay ideas muy fijas sobre lo que significa ser mujer, ¿no? Sobre a qué edad te debes de casar, sobre la maternidad y demás, que esta ciudad a mí me ayudó un poco a reconstruir también esas ideas. Entonces, lo único que pude hacer fue hacer pequeños poemas, ¿no? Contando estas experiencias. El libro tiene como dos partes. Una primera es como toda esta parte dolorosa de llegar a una ciudad desconocida, de enamorarme y desenamorarme, de mirar las violencias que sufren o que sufrimos más las personas, por ejemplo, con pieles más morenas. Y la segunda parte tiene que ver con una celebración de decir, bueno, ya está, este es mi cuerpo, esta soy yo, es lo único que tengo para enfrentarme al mundo y lo celebro y ese es mi combate también. Y aunque no esté en el libro, forma parte de tu reconstrucción. En muy poquito tiempo, Nadia, cuéntanos qué significa o qué ha significado para ti estar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, para mí la UNAM siempre es un sueño, es una alegría. Yo creo que la UNAM a muchas personas nos ha permitido ser, pues, parte de esta comunidad universitaria. Yo ahora lo pienso, ¿no? O sea, si no tuviera esa gratuidad que tiene, seguramente yo y un montón de gente no hubiéramos podido atravesar por aulas universitarias, así que yo siempre voy a tener a la UNAM en mi corazón, ¿no? y en la piel, y agradecer infinitamente la bondad que tuvo de poder compartir a su plantilla docente con altísimos niveles. Y bueno, grandes amigas y amigos nacieron ahí, ¿no? En esas aulas. Y además ahora tú estás de ese otro lado, impartiendo clases, compartiendo tu experiencia, compartiendo tus saberes y que sigan las transformaciones para bien. Nadia López García, muchas gracias por estos minutos para La UNAM Responde. Y además de leer Cuerpo Roto, hay que leer todos esos pequeños libritos que has hecho, como los llamas tú, pequeños libritos con poemas y con palabras muy potentes, tanto en español como en tu lengua materna. Gracias, sí, Nadia. A ti, gracias. Y seguimos con más aquí en La UNAM Responde. El mundo del entretenimiento se ha visto enriquecido por la llegada de series, películas, videos y artistas coreanos que conectan de forma muy cercana con sectores muy específicos de nuestro país. Para hablar de este fenómeno, saludamos esta tarde a Nayeli López Rocha, que pertenece al Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de nuestra universidad y además especialista en el K-pop. ¿Cómo estás? Así es, buenas tardes. Pues comencemos por ahí. ¿Qué es exactamente y por qué lo tenemos tan presente, aunque quizás no sepamos qué sea exactamente? Bueno, el K-pop, la palabra tal cual es una K, un guión y pop que hace referencia a la K, va a hacer referencia a cómo se escribe Corea en inglés, coreano. Entonces K-pop es nada más el vocablo que utilizamos para identificar la música pop que proviene de Corea. ¿Por qué ha tenido tanto impacto en nuestra sociedad? Bueno, se debe a muchos factores. Hay una estrategia desde gobierno también que se une con una política cultural que va a encontrar en el entretenimiento una beta económica para el país. A partir de ahí, la República de Corea, estamos hablando de Corea del Sur, se plantea un proyecto de desarrollo del área cultural, ¿no? Específicamente en el entretenimiento, para proyectarse hacia el exterior y digamos que esto tiene como su inicio a finales de la década de los 90. Nosotros en México lo vemos hoy porque ya lo viven los jóvenes principalmente, pero es un proyecto que se lanza en Corea desde finales de la década de los 90 y a México el primer producto cultural coreano llega en el 2002. Tiene que ver, por supuesto, con cuestiones económicas, digamos, el origen o el lanzamiento, pero ha tenido y tiene hoy en día muchas implicaciones en los ámbitos, en el ámbito social, pero estoy hablando o pensando también en esta cuestión viral que va contagiando la forma hasta de comportarse, de vestirse, que tiene que ver también con la identidad de las juventudes. Así es.
es un fenómeno que en origen se llama Hallyu, o que se le etiqueta como la ola coreana. Se acuña en China, ¿no? Primero impacta en Asia, China, Japón. Entonces, cuando Corea se da cuenta de esto, dice, sí sirve, ¿no? ¿Qué tal si lo usamos también para promover nuestra imagen, nuestro país? Y se atan muchos puntos. Primeramente, el factor económico. Segundo, que Corea se estaba levantando de una crisis económica en el 97. Tercero, que el país busca a través del Fondo Monetario recursos para salir de la crisis, y el Fondo Monetario le condiciona a abrirse en términos económicos porque Corea era una economía muy cerrada. Además de esto, se insertan en esta dinámica de la globalización o el neoliberalismo, y finalmente entienden que también se puede utilizar como un poder blando, muchos lo han definido como poder blando, para poder llegar a todos esos espacios que ellos necesitan específicamente porque Corea del Sur tiene una economía fuerte, pero es una economía basada en las exportaciones. Entonces, cuando nosotros exportamos todo lo que producimos, pues que necesitamos que alguien nos lo compre, ¿no? Claro. Entonces, la meta es abrir mercados, y esos mercados se abren a través de una reconstrucción o una redefinición de la imagen de Corea del Sur en las sociedades que son importantes para el país. Hablando de esta imagen que quieren proyectar, ¿cuáles son los símbolos, los elementos que utilizan para conectar con ciertos públicos, con ciertas generaciones que podrían estar muy distantes, y no solamente en términos geopolíticos? Sí. Bueno, evidentemente el consumidor se piensa en términos generales de la sociedad, ¿no? Los beneficios políticos, económicos que esto deriva son importantes, pero hay que motivar primero al consumidor. Ese consumidor necesita sentir la necesidad de consumir el producto, y generan identidad, es decir, que se sientan identificados con los productos que ellos están vendiendo. ¿A través de qué? De una imagen donde nosotros hoy vemos a Corea como un país desarrollado, un país modelo, con un desarrollo económico abrumador, ¿no? Al cual queremos o podemos aspirar. Y todo esto se refleja en los idols. Los idols son ese modelo de juventud que está impregnando pues las dinámicas cotidianas, no solo de México, sino de muchas otras sociedades de América Latina, pero también de otras partes del mundo. Para terminar, necesitamos pensar en algunas alertas, en algún límite de autocontrol, y lo pienso en este sentido de viralizar y de magnificar todo lo que hacemos, todo lo que nos gusta, para bien y para mal. Yo creo que una de las funciones principales de la universidad es justamente difundir conocimiento académico. Creo que es importante que, siempre lo repito en clases, independientemente de que cada quien consuma lo que quiere consumir, porque cada quien está en su derecho de hacerlo, debemos de apelar por un consumo mucho más consciente. ¿Qué implica esto? Pues conocer qué es lo que estamos, por qué lo estamos consumiendo, por qué nos da identidad y hacia dónde vamos con ese consumo. Qué importante además darle esta profundidad, convertirlo en objeto de estudio, cuando de forma cotidiana podemos verlo como fenómenos muy superficiales, o que incluso podríamos pensar que están de paso y tienen una larga historia, una larga tradición, y además un impacto importante en la sociedad en general y en ciertos sectores en particular, pues con mayor razón. Muchísimas gracias, Nayeli López Rocha, investigadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de nuestra universidad. Muchas gracias. Hasta luego. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, también nuestras transmisiones desde la edición número 46 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Ustedes tienen tiempo de visitarla, termina el domingo 2 de marzo, y nosotros los invitamos a que nos acompañen el próximo lunes con mucha más información desde nuestras instalaciones, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Gracias, por supuesto, a todo el equipo que hace posible esta cobertura desde TV UNAM, ahora desde el Palacio de Minería y desde Máster. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.